Buenos días, estamos con el doctor Rodolfo Revelo. Le vamos a hacer una pequeña entrevista sobre el calentamiento global. ¿Usted sabe qué es el calentamiento global? Sí, yo, es decir, no soy especialista en la materia, pero sí leo los libros, periódicos, etcétera, y se ha establecido que la temperatura del planeta, de la Tierra, va subiendo gradualmente hacia arriba, es decir, vamos siendo, hay cada vez más calor. ¿Sabe diferenciar el calentamiento global del cambio climático? Bueno, sí, es decir, yo le diría que el calentamiento global afecta el cambio climático, o sea, cambia los climas en la Tierra. ¿Usted sabe qué es el efecto invernadero? Sí, es el efecto invernadero es el que se está produciendo en la Tierra a consecuencia precisamente de una serie de actividades que hacemos los humanos, ¿verdad? Que al final terminan cambiando la temperatura del planeta. ¿Cuáles cree usted que han sido las causas del calentamiento global? Bueno, fundamentalmente el uso, digamos, equivocado muchas veces que hacemos de los recursos naturales. ¿Desde cuándo se detectó, o por lo menos usted, desde cuándo cree que se detectó el calentamiento global? La fecha exacta no sé, pero he venido leyendo sobre esa materia y cada vez hay más preocupación de parte del mundo entero sobre los problemas que generaría un calentamiento global excesivo en la vida de los seres humanos, de todas las especies viven en la Tierra o vivimos en la Tierra. ¿Cuáles cree usted que son las consecuencias que trae el calentamiento global? Bueno, son muchas. Una que leí yo y me preocupó mucho, que dicen que el ser humano y las especies que viven en el planeta, especialmente el ser humano, no tiene la capacidad de irse adaptando a los cambios climáticos con la velocidad con que los cambios climáticos están sucediendo. O sea que va a haber un momento que pueden haber oleadas de calor que el que no te disponga de medios para enfriarse puede morir. Si un ser humano por exceso de calor puede morir, pues. Entonces, aparentemente el cambio climático va más veloz que la capacidad que tenemos de adaptarnos al mismo. ¿Usted cree que el ser humano tiene que ver con el calentamiento global? Claro, le decía que el calentamiento global, una de sus, digamos, posibilidades, una de las formas o de las consecuencias del calentamiento es el mal uso que hacemos de los recursos naturales. Eh, por ejemplo, la industrialización, ¿verdad? El calor que se produce a consecuencia de las muchas actividades humanas que va pues logrando, va buscando o va dando como consecuencia el calentamiento global. Actualmente, ¿en qué países ha escuchado usted hablar que está afectando el calentamiento global? Es que el calentamiento global nos afecta a todos. Más bien, ¿qué países contribuyen más a crear el calentamiento global? Son los países estos más industrializados que lanzan a la atmósfera una cantidad de gases y unas que han terminado con la vegetación, árboles y todo esto que tienen una influencia enorme en el calentamiento o en el clima, digamos, de la Tierra. ¿Cuánto cree usted un estimado de cuánto tiempo más soportaría el planeta con eso del calentamiento global? Bueno, no le podría decir yo exactamente, pero el tiempo es corto. Usted ve la rapidez con que va creciendo el calentamiento y las pocas acciones que hay de parte de los países que más contribuyen al calentamiento para evitar que eso ocurra. ¿Cuáles cree usted que deben ser esas acciones para evitar el calentamiento global? Bueno, primero poder evitar en lo posible de producir acciones
que contribuyan al calentamiento. Por ejemplo, tal vez un ejemplo, la cantidad de vehículos que hay en la Tierra contribuyen al calentamiento global por los gases que piden. Entonces hoy, por ejemplo, los autos eléctricos, en la medida que van aumentando, puede ser un factor que baje el calentamiento global. Podemos también que las fábricas en esos países muy desarrollados en la industria controlen los que sus chimeneas lanzan a la atmósfera. Luego, pero tal vez lo más importante es que aprendamos cuáles son los factores que llevan al calentamiento global y que en las escuelas, desde que los niños van a su primera vez a la escuela, les comiencen a enseñar cómo hay que manejar, cómo debemos de contribuir para que todos con nuestras acciones mantengamos el clima en la Tierra, el clima necesario. Porque es un problema más que todo de conciencia de parte de todos los habitantes de la Tierra, porque eso nos puede llevar a la destrucción, un calentamiento excesivo. ¿Y usted como ciudadano ha escuchado hablar de alguna campaña para concientizar al mundo sobre este fenómeno? He escuchado, si en el mundo a cada momento veo yo que hay reuniones de países para analizar. El problema es que no se ven en hechos concretos. Es más, uno de los países que más contamina, digamos, son los Estados Unidos, un país eminentemente industrial, y hasta se ha retirado de estos grupos o estas organizaciones que están luchando contra el calentamiento global. Es decir, pero eso es tarea de todos. Además, veo yo en las noticias que a cada momento hay cumbres de los países para ver el calentamiento global y ver todo lo que significa o lo que está ocurriendo en relación a la Tierra, sobre las cosas que nos pueden afectar. Si usted ve, el calentamiento global nos puede llevar al derretimiento de los polos. Al derretirse los polos suben los niveles del agua en los océanos y según dicen podemos llegar hasta que los océanos suban 10 metros de su actual, digamos, estado. Entonces eso significa que algunas islas se van a desaparecer, algunas, todas las playas van a ir desapareciendo porque el mar la va a ir cubriendo. Es decir, son problemas. Hay países como Holanda que está ya de hecho está en un nivel menor que el nivel del mar. En la medida que que el mar vaya subiendo de altura, o del nivel del mar vaya creciendo, esos países van a querer, y todas las grandes ciudades del mundo generalmente están a la orilla de los ríos, a la orilla del mar. Entonces van a haber pérdidas enormes en ciudades, etc. Usted está diciendo que de nosotros depende el calentamiento global, o sea, eliminarlo. ¿De quién depende mejorar la situación del calentamiento global? Bueno, depende de los seres humanos. Si aquí vivimos y nosotros tenemos que cuidar esta nave en la cual vivimos. Es decir, debemos de otro factor que ayuda es la destrucción de la vegetación. La vegetación, además de que no permite que esos gases, disminuye el daño que los gases producen, dan sombra, y la sombra trae frescura. Yo hoy lo he entendido bien. Yo cuando voy caminando, salgo a caminar mucho, y he visto que cuando ya llevo calor y me pongo bajo de un árbol, siento el cambio inmediato de temperatura. O sea que si eso lo llevamos a niveles, digamos, mayores, creo que debemos de hacer campañas de sembrar árboles, de mejorar los ríos y todas esas cosas que contribuyen a mantener el clima del planeta. ¿Conoce de algunos países que están llevando a cabo algunas iniciativas para contrarrestar el cambio climático? Bueno, las Naciones Unidas, digamos, trata ese tema muy frecuentemente, pero aquí los países
más industrializados como China, Estados Unidos, la Unión Soviética, la Europa misma, deben de preocuparse que así como les trae algún bienestar material, esa industrialización que tienen, también deben de ver que deben de contribuir enormemente a todas aquellas acciones que lleven específicamente a tratar de regular el cambio climático. ¿Qué recomendaciones haría usted para el gobierno central del país, de nuestro país, con relación al calentamiento global? Bueno, lo primero, la educación. Que el niño desde pequeñito entienda que el cambio climático es básico, que debemos de tratar de mantenerlo, que no crezca, sino que se mantenga y si es posible disminuya el calor, digamos, en primer lugar, que entendamos que es eso y que lo contribuyamos para mantenerlo, pero además eso a través de la educación, pero además los niños también acostumbrarlos a sembrar árboles, a cuidar los ríos, a cuidar, o sea, todo aquello que nos rodea y que nos hace vivir mejor en nuestro país. ¿Qué cree usted que podemos hacer desde nuestros hogares y el lugar de trabajo para disminuir el calentamiento global? Bueno, el uso excesivo de aparatos que contribuyen a calentar el planeta debemos de tratar de utilizarlos menos, ¿verdad? Y cuando vayamos a nuestro hogar, también en el vehículo, tratar es decir, reducir un poco ya esa cantidad enorme de vehículos y poner tipos de transportación colectivos que causan menos, contribuyen menos al calentamiento global. Pero en nuestras casas, en todas partes, debemos de buscar algunas actividades que contribuyan a evitar el calentamiento. No lo vamos a lo mejor a reducir, pero ya evitar que siga creciendo el calentamiento. Y si encontráramos algún medio de lograr pues, reducirlo, pues tratar de reducirlo. Muchísimas gracias, doctor. Un placer. A usted. Buenos días, estamos con la licenciada Simba de Vides y vamos a hablar acerca de la legalización del aborto en El Salvador. ¿Usted sabe qué es el aborto? Sí, por supuesto, hay diferentes tipos de definiciones, ¿verdad? Y algunas son controvertidas. El tema en sí es bastante controvertido. Por ejemplo, algunas personas dicen que es la interrupción del embarazo, pero otros alegan que no hay una interrupción, sino que sí, porque no se reanuda, sino que simplemente es la eliminación del feto en el cuerpo de la mujer. ¿Usted está a favor del aborto o en contra? Bueno, esa respuesta de sí o no es un poco complicada, pero básicamente puedo decir que no. ¿Sabe cuál es el aborto espontáneo? Sí, por supuesto, es la pérdida natural que produce el cuerpo. Hay una sabiduría en la naturaleza y generalmente esto ocurre cuando el producto tiene algún problema importante, está ubicado en un mal lugar inadecuado para poder crecer el feto y no tiene muchas posibilidades de sobrevivir la criatura, ¿verdad? Entonces esto se produce por diferentes razones, a veces generalmente médicas, ¿verdad? Y esto no tiene en ningún momento la participación de ninguna otra persona para que se produzca. ¿Qué opina usted acerca de la legalización aquí en El Salvador? Bueno, aquí se habla de legalizar, es permitir que no esté penalizado, permitir que se haga en una forma legal, por lo tanto, cualquier clínica, cualquier médico
que conozca del tema que pueda hacerlo, o cualquier persona puede realizárselo o realizarlo. Entonces, no estoy yo de acuerdo en que se legalice. ¿En qué circunstancias cree usted que se debería practicar un aborto? Aquí se alegan circunstancias de condiciones, situaciones, por ejemplo, que si la paciente es una menor de edad, que si es producto de una violación, que si es una persona con discapacidad mental la que va a tener el bebé, que si pone en riesgo la vida de la mujer, etc. Sin embargo, estos son como atenuantes a la situación de realizar el aborto, pero sin embargo, para mí ninguna de esas condiciones es suficiente para realizar un aborto. ¿Cree usted que el aborto es un derecho de la mujer? Pienso que no. Nadie puede quitar la vida a otro ser humano. Y aquí no solo entran factores de condicionamientos, de ideas de prejuicios, sino está siendo usado como un medio para terminar una molestia, ¿verdad? Una molestia para la madre, para la sociedad, para el padre, etcétera, para enfrentar responsabilidades y consecuencias de una vida activa sexualmente. Sin embargo, algunas mujeres consideran que si es su cuerpo, tiene el derecho a decidir ellas, ¿verdad? Y esto ha tenido mucho impacto a nivel internacional, ¿verdad? Pero desde el punto de vista médico o religioso o espiritual, no es su cuerpo, por lo tanto es otro cuerpo, y ni siquiera desde un punto de vista religioso es sugerente o conveniente hacer un suicidio, quitarse la vida, menos quitarse la otra. Entonces, ¿usted qué opina acerca de que el feto tiene derecho, o sea, el derecho a la vida? Todo ser que tiene vida tiene derecho a que sea respetada. Aquí hay otros factores médicos que se han dicho, bueno, no médicos necesariamente, porque vas a encontrar opiniones muy contrarias respecto a razones médicas de que no es un ser vivo, de que solo es un cúmulo de células que no tienen vida ni identificación y ni alma. Y hay otros aspectos también médicos que hablan de que no es una cantidad de células, hay un ser vivo desde el momento en que se combina los 12 factores masculino y femenino, hay un ADN diferente y hay un alma diferente. Sin embargo, más adelante te puedo explicar por qué mi posición sigue siendo la misma, porque no estoy basándome necesariamente en esos factores, donde podemos encontrar muchísimas opiniones a favor o en contra, ¿verdad? Cuidando a la mujer, cuidando esto, diferentes posturas. ¿Cree usted que si se legalizara el aborto, este sería más seguro para la mujer? Hasta cierto punto podría ser el hecho de estar en una clínica quizá más seguro, aunque de todas maneras muchísima de la gente que aborta por factores de tipo económico, de poca información, de poca educación y factores como el condicionamiento social, el rechazo a que la mujer pueda hacer uso de su sexualidad, que salga fuera de las normas, fuera del matrimonio, que
nuestra cultura es una afrenta hacia los padres, hacia la familia. Entonces muchas personas lo van a hacer en forma escondida. Posiblemente tampoco puedan necesariamente poder pagar lo que podría costar en un lugar donde un servicio médico hospitalario es sumamente caro de por sí solo con los materiales, ya no digamos con en condiciones óptimas no podría costearse, ¿verdad? ¿Cree que la falta de educación sexual es un factor de embarazos no deseados? Sí y no, porque yo he trabajado en programas donde se educa a los jóvenes sobre el aspecto sexual. Entonces, se habla de la responsabilidad, de la adaptación de ellos, la capacidad para poder responder a esa situación de la paternidad en cuanto a económica o formación, capacidad económica, etcétera, tiempo, condiciones propicias para tener una familia. Y pues muchas veces ellos captan que no están en el mejor momento de poder ser padres. Y por otro lado, tienen un conocimiento que a veces, no a veces, sino que normalmente ya en estas generaciones, en la enseñanza formal, se les habla sobre la estructura del cuerpo, las funciones del cuerpo y de algunos elementos en que puede basarse un control natal. Sin embargo, es interesante que a los jóvenes que se les entrevistó de por qué habían tenido, a pesar de conocer aspectos de control de la natalidad, un embarazo, decían de un elemento que quizá no se transmite en los programas, que es el elemento de que la sexualidad es parte normal de las personas y es el impulso que mantiene a la especie, por lo tanto es sumamente fuerte. Entonces los jóvenes que no tienen todavía experiencia en esto piensan que lo van a controlar con sus valores y sus ideas, y puede ser que hasta cierto punto sí, pero cuando traspasan el límite de la estimulación, llega un momento en que ya no van a retroceder. Y entonces muchos de ellos decían, bueno, sí conocíamos, sí sabíamos, pero nunca pensamos que en ese momento nosotros íbamos a tener una relación sexual, por lo tanto no se protegieron, digamos, aún sabiendo. Y es interesante que esto le pasa generalmente a la gente joven, adolescente o adulto joven, más que a los adultos que pueden tener una vida sexual activa y no necesariamente sale un embarazo, porque hay una forma de planificación X que controla la natalidad, ¿verdad? Quizá aquí la población más frágil para tener un embarazo temprano o en condiciones no favorables es la adolescencia y la adultez joven. ¿Cuáles cree usted que son las razones principales que llevan a la práctica del aborto? Bueno, puede ser el desconocimiento de los métodos, puede ser el inicio a una vida sexual activa antes de tener las condiciones como persona para responsabilizarse, puede ser la evolución de la sociedad. En este tiempo, un adolescente, un joven no solo tiene los modelos de sus padres y de su grupo familiar y de su pequeña ciudad o grande ciudad, sino que tienen una influencia mundial con las comunicaciones, ven diferentes formas de comportarse, ven diferentes maneras de vivir la sexualidad, de manejar la sexualidad. Entonces, por ejemplo, tal vez en Europa la gente tiene hasta cierto punto autorización
digamos, para tener una vida sexual activa muy joven, a irse a vivir con su novio y esto. Pero en nuestra cultura latina eso no es permitido, no es conveniente, generalmente no hay un nivel de desarrollo económico que permita esas condiciones. Por lo tanto, ellos toman decisiones que no son las más convenientes para ellos. Por otro lado, la falta de comunicación padres-hijos, porque en esos momentos, ante tantos modelos que tienen los jóvenes, ellos pueden escuchar a sus padres y pueden escuchar a las personas, hermanos mayores, maestros, que les dan una orientación, ¿verdad? Pero cuando hay una mala comunicación, cuando hay maltrato en la familia, cuando hay falta de comprensión, cuando hay patrones rígidos que no permiten hablar de la sexualidad para nada, entonces los jóvenes saben que es un tema que no se toca, es un tema tabú, y por lo tanto no logran comunicarse a tal grado en que puedan ellos ir asimilando más profundamente cuáles son los valores que les impiden iniciar una vida de adultos cuando son niños, ¿verdad? ¿Qué opina al respecto de despenalizar el aborto en casos como violación en menores de edad, cuando hay riesgos en la salud de la mujer o cuando el feto está fuera del útero? Mira, cuando el feto está fuera del útero, él solo va a tratar de salir porque no puede crecer ahí, ¿verdad? Entonces esa es una condición generalmente natural, ¿verdad? Y también en ocasiones pues se explota el óvulo, ¿verdad? Entonces hay que hacer una intervención médica y limpiar para no crear una infección tremenda, porque entonces no es una condición que pueda ser legal o no legal, sino que como es natural, es como un aborto espontáneo, no entra en ese proceso de la legalidad, ¿verdad? Ahora, yo entiendo todos los factores que la gente expone y son convincentes acerca de condiciones especiales, ¿verdad? Sin embargo, si evaluamos desde el punto de vista médico o psicológico o social o económico, siempre vamos a encontrar factores en pro y en contra del aborto. Mi postura, que puede parecer rígida, es porque está basada en qué es lo que dirige nuestras vidas como seres humanos, ¿verdad? Hay algunos valores que no tienen cuestionamiento, ¿verdad? Que son valores que no están basados en esos fenómenos prácticos de la vida cotidiana, sino que están basados en algunas máximas o verdades universales. Entonces, para mí la filosofía es la guía para las decisiones que uno tomamos. Hay filósofos muy conocidos y con una postura muy interesante sobre cómo debemos actuar, cuándo debemos actuar, de qué manera debemos actuar, de tal o cual manera, ¿verdad? Entonces, la respuesta casi siempre es: debemos actuar por el deber. Bueno, continuando con el tema de las razones filosóficas de cómo debe actuar el hombre, la moral, digamos, es el sometimiento de las decisiones del hombre a los valores éticos, morales, universales, ¿verdad? Bien decía Kant que estos eran los imperativos categóricos, porque no tenían reputación, había que seguirlos, porque hay verdades
y estas son verdades a priori universales, valores universales que determinan la humanidad del ser humano, su identidad como ser humano. Y hay otros valores que son más materiales, que condicionan y determinan mucha de nuestra conducta y que se toman en cuenta, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Pero realmente el deber ser no permite opciones, porque las cosas de ese tipo responden a un valor humano o no. Entonces, Kant decía en un ejemplo de estos imperativos categóricos era decir, por ejemplo, obra siempre de tal manera que lo que tú actúes, tú puedas al mismo tiempo aceptarlo como que pudiera ser una ley universal, o sea, algo que pudiera convertirse en una ley porque es valioso. O podría ser también que actúes de tal manera que la humanidad, tanto tuya como del otro, el feto, las personas, etcétera, sea el fin en sí mismo y no un medio para alcanzar otra cosa. Cuando alguien decide practicar un aborto, está usando a ese ser como un medio para quitarse responsabilidades. Y la gente dice, pero es que no tengo opción, porque ¿qué va a pasar si pasa esto o lo otro? Jean-Paul Sartre decía que el hombre tiene una libertad absoluta. Él puede decidir, por eso es un ser ético. Él puede decidir qué es lo que va a hacer y ser responsable de esa decisión. Entonces, eso de que no tengo opción, él dice que es mala fe, porque la única opción que el ser humano no tiene es decir que no tiene opción. Entonces uno elige una opción como matar a alguien porque no tengo opción, eso no es cierto. Y si yo sigo las consecuencias de mi opción, estoy decidida, puede ser que muero, ¿verdad? Puede ser que pierda un montón de cosas, pero tengo opción, yo elijo por cuál. Conozco una persona, en la historia he conocido muchísimas personas en situaciones, pero una persona que tenía cáncer y le dijeron, como has recibido medicamento, te conviene abortar. Pero ella dijo, ¿cómo le voy a pedir a Dios vida y quitar una vida? Bendito Dios, ella pudo manejar bien el embarazo, no falleció a causa de eso, y la persona, el niño o niña de esa persona es una persona que vive ahora y que tiene hijos también, ¿verdad? Entonces, yo creo que si se legalizara el aborto, se perderían muchas generaciones de seres humanos, y no es esa nuestra función. Entonces, con todo el respeto a la persona que lo hiciera un aborto, con toda la comprensión del mundo, con toda mi misericordia y comprensión, jamás la juzgaría. Pero yo no apoyaría nunca que eso se volviera una ley. ¿Cree usted que los riesgos, que minorizan los riesgos del aborto si este fuese legal? Cualquier intervención quirúrgica es un riesgo, y estamos hablando de los riesgos para quién. Al riesgo para la madre que tiene el feto, o los riesgos para el feto, ¿verdad? A veces una persona con una pequeña intervención puede fallecer por diferentes aspectos, la anestesia, etcétera, ¿verdad? Su cuerpo reacciona de alguna manera especial. Posiblemente habría menos posibilidad de infecciones si se está usando un equipo quirúrgico, pero eso es entendiendo que todo el mundo va a tener acceso a un proceso clínico apropiado.
Y definitivamente el riesgo para el niño, no sé si tú sabes cómo producen los abortos, ¿verdad? Y se ha visto cómo bebés que han nacido producto de un aborto de 26 semanas luchan por su vida y luchan, y sin embargo pues ya después de un tiempo fallecen. Y también recuerdo creo que en Argentina estaban digamos, procesando a unos médicos que como el niño nació vivo y si luchaba por su vida, ellos le dieron toda la asistencia médica para cuidarle la vida, y el niño sobrevivió. Entonces, es interesante que se va a procesar a quien salva la vida y se va a permitir que se mate un ser humano. ¿Cree usted que aumentaría el número de abortos en caso de que este se legalizara en El Salvador? Como te decía, influyen muchos factores, ¿verdad? Los factores culturales, incluso no podemos generalizar la población de El Salvador, ¿verdad? Hay población que tiene una visión de poderlo hacer y por ejemplo muchos europeos hablan con facilidad de hacer un aborto, ¿verdad? Pero hay otras personas que les afecta en sus valores y a veces lo hacen porque no tienen opción. Yo creo que sí se debería dar mucho apoyo a quien va a tener un hijo para que tenga la oportunidad de recibir la alimentación adecuada, el cuidado adecuado y después poder tomar la opción de dar en adopción a ese niño y permitirle vivir. Y eso va a permitir que esa madre no pase por un proceso emocional grave después de haber hecho un aborto. Ese es un problema que nunca abandona a la madre. ¿Cuáles cree usted que serían las recomendaciones que se le darían al gobierno para evaluar el legalizar o no el aborto? Como te decía, la gente se va a basar, los abogados, en ciertos factores, en pro y en contra. Los valores religiosos, los grupos de científicos, cada quien tiene sugerencias para hacerlo o para no hacerlo. Y difícilmente un gobierno va a tomar en cuenta los valores filosóficos, los valores de la vida. Y aquí hay un factor del desarrollo de la moralidad en la población, en el ser humano y en un país. Se empieza por, bueno, lo que es bueno para mí es lo que es correcto y es bueno, porque yo me tranquilizo, me sirve. Después viene otro proceso, bueno, lo que es bueno para mi grupo es lo bueno. Después viene otro proceso, bueno, lo que es legal es lo bueno. Y vienen después los factores ya, digamos, posteriores a eso, valores ya universales, filosóficos, que son los valores humanos. Lo que es bueno para la humanidad es bueno y lo que no, no. Entonces, si se tomara en cuenta eso, que ellos recibieran asesoría, no solo médica, psicológica, sino recibieran asesoría filosófica, podría ser, ¿verdad? Pero mi recomendación es que no lo legalicen porque no van a salvar a nadie, sino van a permitir muchos asesinatos que también tienen sus consecuencias psicológicas graves en la población y que van a afectar todas las áreas del funcionamiento de un país. Okay. Muchísimas gracias, fue un placer. Gracias, Xiomara, espero que sea de utilidad. Gracias.